y hay un presupuesto de 2,000 millones de pesos, Leonardo, ¿es suficiente? Yo creo que después me voy con la defensa. Sí, definitivamente por el área afectada, si va a contemplar el aspecto de remediación ecológica, que sería toda la etapa de remediación de daños a los ríos, y por otro lado las ventanillas de familia, productores, turisteros y prestadores de servicio, creo que evidentemente que va a ser insuficiente. Solo que el mecanismo planteado de que te damos 500 millones, los utilizas y los otros 500 millones no es más que una forma de ir administrando la crisis. Es decir, te damos 500 millones, evidentemente la gente no está organizada para demostrar los daños tangibles, menos los intangibles. Ahí tiene que existir la mano del gobierno para hacer una valoración de los intangibles. Se había realizado una valoración de 800 millones el primer mes, ya pasó el primer mes, solo se distribuyeron, según el Grupo México, 20 millones a la Unión Ganadera por inmovilizar el sistema de comercialización de los afiliados que se tienen, además de algunos gastos en distribución de agua. El mecanismo que montó Grupo México primero se tiene que desmontar. Es decir, eso de que la gente ande correteando las pipas, eso de que la gente tenga que hacer cola para mostrar documentos y después darte una parte y que te esperes para la otra, todo ese mecanismo se tiene que desmontar. Yo creo que se tiene que sentir la mano con una nueva actitud y con disponibilidad de atender a las familias. Las familias no tienen por qué andar atrás de las pipas. Si el mecanismo es que le dotes a 6,000 familias, 6,000 tinacos, a 500 pesos cada tinaco, son 3 millones. Ponles un tinaco a cada uno y déjales el agua para que no tengan que andar ellos atrás de la pipa. También en la parte del sistema de comercialización, no puedes darles boletitos y que hagan cola y regresarlos para que regresen al otro día temprano para ver si te toca boletito. O sea, eso es un sistema digamos que vamos a acuñar el concepto de mendigo social, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, no puedes hacer eso. Es decir, tú llegaste, dañaste la vida del río Sonora y lo que tienes que hacer es muy generoso porque causaste un problema. Es decir, disculparte y ser muy generoso, aceptar que a las vidas de las 6,000 familias se afectaron, aceptar que los turisteros van a tener un problema porque no tienen sus cuartos disponibles en cero, aceptar que el sistema de transporte se afectó, que el sistema de comercialización se afectó y aceptar que el daño ecológico te va a llevar años, ¿no? La nueva estructura que se va a montar para suministro de agua, con las nuevas potabilizadoras, con un nuevo proceso que implica un reconocimiento de que el agua no va a estar como estaba antes y que ahora con el sistema se piensa purificar, significa que vas a dejar montado un costo adicional que tiene que permanentemente que cubrirlo el Grupo México. Uh-huh. Y por otro lado, cuando se lleguen el mes para que tenga que pagar la electricidad de familias y empresas, hoteleros que no están incluidos en el sistema que estableció el Grupo México, tú tienes que montar cómo atender esos temas, ¿no? Uh-huh. Guillermo, así es. Entonces, a ver, esto por lo que veo va empezando, creo, anota buenas recomendaciones, Leonardo Félix. ¿Qué sería con la repartición del dinero? ¿Se caen las demandas entonces? Bueno, ¿se desisten o no? Se habla, bueno, demandas hay de la población del río de Sonora, hay pocas, hay muy pocas. Yo creo que tenemos nosotros noticia de 3, tenemos noticias de 3 en lo individual, no sabemos todavía de una demanda colectiva. Lo que se trató aquí es de, tú debes de saber que un juicio lleva mucho tiempo, se necesitan muchos recursos, y lo que se trató aquí fue de negociar una reparación digna del daño a las familias y una reparación digna del daño a las personas. Hubo un primer acercamiento con Grupo México de parte del movimiento, después entraron los presidentes municipales y luego ya entró la federación con este fideicomiso de los 2,000 millones de pesos. Muy bien, entonces, ¿qué procedería en este caso? ¿Esperar? Porque no, son 3, pensé que había más el colectivo, digo, porque la class action, la figura esa legal de hacer una demanda colectiva son cuando hay, hasta más de 100 personas, no sé, por una causa, en este caso afectada. Pensé que en este caso tendría más fuerza el movimiento legal, pero veo que no. Bueno, la fuerza es que se repare el daño lo más pronto posible. No, obvio, sí, pero la empresa ya está cediendo, hay que reconocerlo. A ver, aquí le hemos topido mucho a un Grupo México, se lo merece eso y más, pero la empresa, y ciertamente tiene razón también lo que decía el gobierno federal, no se está evitando un litigio, que ustedes saben que por años, tú pones una demanda y unos 4 años más te van a decir,
que sí o no, o quién sabe, ¿no? O se pierde esto. Se está adelantando y 2,000 millones de pesos se ponen a disposición en este caso, de los gobiernos, de los ciudadanos. No queda acá el mecanismo, como dices, creo yo también que todavía falta aclarar. Pero aún, entonces esto inhibe la demanda, Leonardo, o a ver, ¿cómo interpretarlo? Bueno, yo nomás quisiera mencionar lo siguiente. De no existir un procedimiento de demanda, que ya hay varias en curso por la misma intervención de la Comisión de Derechos Humanos, por la misma intervención de la Patronato Pro Defensa del Río Sonora, lo que se transferiría es el costo del daño a los gobiernos municipal, estatal y federal. En ese sentido tienen que intervenir. No es un típico caso entre particulares, es una empresa que está enclavada dentro de una región que nunca se tomó en cuenta la región, solo el municipio donde estaba enclavada y con sus limitantes y con sus problemas recurrentes. Así es. En ese sentido, yo creo que ahí lo primero que vota es que un estado que es líder en el número de concesiones mineras en el país, como es Sonora, debe de prever una iniciativa que genere un fondo para remediación de este tipo de casos, incluso debería preverlo por si se vuelve a ocurrir. Y segundo, la parte de reparación del daño, como se estableció, vamos a partir del hecho de darle el beneficio al Grupo México, que fue un accidente. Evidentemente, si se genera a partir de un accidente por una falla técnica, pero los ciudadanos al final del día, ¿sí?, los dañas en su patrimonio, a los productores los dañas en su patrimonio en 7 municipios, y tienes que establecer un mecanismo desde el punto de vista gubernamental que tiene que intervenir, porque es el que está atento a la supervisión de la operación de una mina que tuvo un accidente. Y los presidentes municipales y el gobierno, porque son los responsables del bienestar, claro, y de la estabilidad y de la seguridad ciudadana. Pero ellos tienen que estar ahí entonces. Tienen que estar, o sea, necesariamente sea provocado. ¿O gobierno? ¿Qué más? Los ciudadanos, el gobierno, la compañía y los expertos. Ahora, en los comités que se han formado hay ciertas énfasis en la parte ambiental. Es decir, si te fijas en la composición que tiene el grupo de expertos, los 5, va a darse énfasis en la parte ambiental. Yo creo que también debe abrirse la parte del daño patrimonial y la parte del daño a los productores, del daño de la marca del turismo rural del río Sonora, ¿sí?, que está ahí ausente. ¿Cómo tú les pides que hagan fila los hoteleros para decirle, a ver, su daño, muéstrenme sus estados financieros, sus declaraciones fiscales, el daño que sufrieron en sus ingresos? Yo creo que ahí se tiene que establecer un mecanismo muy claro de cuando menos compensarles sus costos de operación para que no despidan si es empresa familiar, a 1 o 2 que tengan empleados, ¿sí?, para que siga operando esa empresa, que si tuvo más de un año, mal que bien, estaba operando, tenía sus ingresos y permitía mantener cierta planta de empleos, la parte de hotel, de comercio, los vendedores a la orilla de la calle, los pequeños restaurantes. Entonces, esa es la parte de comercio y turismo. Y la parte de agricultores, ¿no? La parte de agricultores, las hectáreas afectadas al margen del río, esos también sufrieron un daño. Y los que no están en el margen también sufrieron un daño, pero eso es intangible. Es decir, si tú examinas y van a decir esto no tiene contaminantes, sí, pero ¿quién va a querer tu producto? ¿Quién va a querer el producto de esa agricultura? Se mencionó el caso de esta señora que te reportaron que tenía 5 toneladas de ajo y que dice, oye, mi cantidad no la aceptan aquí, tengo que se la dando de poquito en poquito. O sea, tú pones las reglas de decirle, ¿cómo la ibas a vender? De tonelada en tonelada, te la voy a pagar de tonelada en tonelada. O sea, ahorita todo el juego ha sido en términos de que el afectado tiene que demostrar, que el afectado tiene la carga de presentar los documentos, de hacer cola, de corretear las pipas, y creo que todo ese mecanismo está mal planteado, debe replantearse. El gobierno debe intervenir en forma generosa y atender directamente a las familias. Hay un sector de ancianos, de minusválidos, que ese tiene un tratamiento aparte. Hay un sector de jefas de familia, hay un sector de pequeños ganaderos, hay un sector organizado a través de la Unión Ganadera, a través de los ejidos, que son tratamientos y ventanillas distintas. Tienes que abrir esas ventanillas para remediar el daño. Conclusiones, me tengo que ir. Atención apropiada a la población.
y a los productores. Segundo, intervención de los organismos civiles en la toma de decisiones. Y tercero, una inyección de dinero ya en el río Sonora, porque ahorita ya está empezando a haber hambre en el río Sonora. Uno, hace rato, pero no el dinero no lo han distribuido. Digo, No, apenas ayer se hizo el depósito. La otra semana. Ahora, Leonardo, sí, yo creo que aquí lo importante es que se tiene que ver la región en su conjunto, no como ahorita de partecita en partecita. Primera etapa se tiene que habilitar agua en todas las hogares, y segundo, está ausente la ventanilla ciudadana, es decir, ninguna figura, ningún comité que se ha formado, está la representación ciudadana que valide, que testifique, que sea el contralor ciudadano que vaya palomeando la remediación del daño. Entonces es el gran ausente. Daño que creo económico que y tal, porque hay 3 centros de acopio, es muy interesante que se le está comprando, eso es positivo, que se le esté comprando los recursos a los ciudadanos, lo está haciendo a través de la Secretaría de Economía, pero dices tú debe estar ahí el ciudadano, porque incluso los folios a veces no alcanzan, ¿no? Yo entiendo eso, porque están administrando los pocos recursos que tiene. Resuelto el tema de recursos, no tienen por qué estar administrando a la gente y dándole poquito en poquito, haciéndole más fuerte su penuria por la que está pasando. Plenamente. Gracias, te agradezco mucho, Leonardo, como siempre interesante. Gracias. Leonardo, recuerdo usted fue el primer Leonardo, junto con Guillermo Molina, y Leonardo nos presentó el diagnóstico, la primera aproximación de datos duros de cuánto eran los costos, fue la de Leonardo Félix, la dijimos aquí y fue la que retomó precisamente la autoridad federal, los diputados, entonces para que vea la precisión que traemos. Gracias, Leonardo. Capuchino. La cultura.